Hoy 9 de agosto estamos celebrando la fiesta de Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, esta mujer que nació en 1891 y que en el año de 1933 entró en el Carmelo de Colonia, fue arrasada por los nazis en 1942. Un día como hoy, 9 de agosto, fue depositada en el campo de concentración polaco de Auschwitz, donde murió mártir en la cámara de gas, un día 9 de agosto de 1942. En su vida fue dejando un gran recuerdo de la ciencia de la cruz, la ciencia de Jesucristo. Y ante esta imagen de nuestro Señor de los Milagros del Perú, vamos a meditar sobre su vida. Así es, amados hermanos, Teresa Benedicta de la Cruz va a vivir la ciencia de la cruz, a la cual estamos llamados todos los carmelitas, bueno, todos los cristianos. Ser mártir significa ser testigos de un hombre, testigos del Hijo de Dios. En esta imagen hermosa de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de los Milagros, patrón del Perú, vamos a meditar sobre la figura de Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa, o Edith Stein en el mundo, va a nacer en una familia profundamente religiosa judía, con costumbres, con formas, con tradición, como se puede decir con abolengo. Era una judía de primera línea. Pero a los 12 años se da cuenta de que las tradiciones judías, la familia no la llenaban. Es huérfana desde muy pronto de padre y su madre va a tener un temperamento fuerte y la va a ir probando en todo. Teresa se va a destacar de su generación por una mente muy privilegiada en las ciencias, en las letras, en el arte, pero sobre todo en una búsqueda muy importante, la búsqueda de la verdad. Teresa, Edith Stein, empieza una vida vertiginosa en la intelectualidad de su época, a tal punto de que va a terminar una carrera universitaria, siendo eso lo que era en su tiempo. Edith Stein, va a aventajar a muchos y va a ser la primera catedrática con cátedra propia en una universidad alemana, entendiendo lo que es esto, una judía con una cátedra en una universidad alemana. En una de estas comidas, porque ella era asistente personal de este gran filósofo Husserl, fenomenologista, ella va a traducir a la vez que él las obras de Aristóteles. Entonces ella va a tener un conocimiento amplio sobre la filosofía y sobre la fenomenología. Pero siempre habrá una constante que nunca va a poder llenar ni con los libros, ni con las ciencias, ni con todo el saber. Es la ciencia de la cruz, que ella le llamaba la verdad absoluta. En una de estas comelonas en las que tenía que asistir por protocolo o por sociedad intelectual, una de sus amigas la va a llevar a la biblioteca de su casa, de una finca que tenía en el campo. Y ahí se va a topar con un libro precioso, el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, esa reformadora del Carmelo, que le va a hablar de tú a tú. Teresa, al leerlo, empieza a devorar las páginas porque reconoce un lenguaje de mujer a mujer, un lenguaje de alma hacia un creador. Es como que encuentra su media mitad y se reconoce en ella. Entonces lo particular es que una mujer, entendamos un poco la ironía, Teresa de Jesús, una mujer de su época, del siglo XVI, con una sociedad limitada, con unas fuerzas limitadas como mujer, como monja, le va a hablar de tú a tú a una mujer intelectual, a una mujer libre, a una mujer que busca por todos los medios satisfacer esa necesidad de verdad. Pues bien, se entienden. Su primer instinto de Teresa va a ser entrar en el Carmelo de Colonia, pero su director, un benedictino, un monje benedictino, le va a retrasar por 12 años esta entrada, porque sabía que de cierta manera tenía muchas virtudes en el campo intelectual, pero tenía muchas carencias en el campo de lo servicial. Entonces va a ser profesora
de la cátedra de filosofía, va a tener una vida ajetreada en la vida intelectual, hasta que el socialismo nazi le va a pisar los pies y la va a ir limitando en todas estas vocaciones que tenía de ser educadora, de ser catedrática, de poder expresar libremente su opinión, su voz, su sentir. Y ya después de 12 años es cuando le permite este monje benedictino entrar en el Carmelo de Colonia. Antes de esto va a su casa, habla con su madre la bofetea, porque para la madre es despreciable que una hija como la que tenía, en inteligencia, en rango y en fuerza, se convirtiese al catolicismo. Y va a ser traumático para Teresa antes de entrar en el Carmelo, pero va a tener el apoyo tímido de su hermana Rosa. Teresa pide el bautismo, se bautiza, es admitida en el Carmelo de Colonia, en el cual, por cierto, no le es fácil la convivencia, porque según la tradición del Carmelo y según las formas, Teresa estaba más imbuida en los libros, en las ideas, que en el servicio y que en la vida tan exigente del Carmelo. A pesar de todo eso, supera esos impedimentos y luego es deportada por sus propias hermanas para salvaguardar su vida en la persecución nazi al convento de Holanda. Ahí va a ser apresada con su hermana Rosa y va a ser conducida en 1942 al campo de concentración de Auschwitz. Allí Teresa se va a dar cuenta de muchísimos casos de injusticias y sobre todo de esta ciencia de la cruz, seguir a Jesucristo hasta dar la vida, hasta derramar la sangre. Entendamos que es un tiempo peculiar, particular, en el cual el Carmelo está rebosando de santidad. Tenemos en 1919 a Teresa de los Andes, en Chile. 1935-40, Teresa de Lisieux. Tenemos en 1938 a la beata María Sagrario San Luis Gonzaga, primera farmacéutica en España. En fin, que cada una de estas mujeres y estos hombres, dentro de su vocación intelectual, dentro de su llamado en la sociedad, van a responder al Señor con ese sí, aquí estoy para hacer tu voluntad, y se van a elegir en el Carmelo para eso. Pues bien, un 9 de agosto de 1942 es conducida a la cámara de gas y es asesinada por su doble culpa, judía y monja. Es por eso que la matan. El Papa Juan Pablo II en 1987 la beatifica y en 1998 la canoniza. Y en 1998 también, juntamente con Santa Catalina de Siena y Santa Gertrudis de Suecia, las van a nombrar copatronas de Europa, al igual que ya los nombró a San Benito Abad y a los hermanos San Metodio y San Cirilo como patrones de Europa. Pero ¿qué significa esta definición de copatrones de Europa? El Papa Juan Pablo II decía en este momento, cuando las nombra, sobre todo a Teresa, dice: Europa, el europeo tiene que despertar de sus raíces católicas y cristianas. Cada generación tiene que dejar una huella, una aportación a la sociedad de esta actividad, de esta vida espiritual. Cada uno de los reyes antiguos de Europa, que son los hermanos mayor de América, nos han precedido en la fe. Las universidades las tenemos gracias a la fe católica. Los santos han precedido en ese testimonio a Cristo, y el arte que se ha dejado a través de estos siglos son un testigo latente y patente de lo que ha sido esa aportación a Europa. Que Teresa Benedicta de la Cruz sea copatrona de Europa con Gertrudis y con Catalina significa que nosotros debemos seguir como europeos, como americanos en Europa, como ciudadanos del mundo, pero sobre todo en Europa, redescubrir a Europa nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestra vida como cristianos a través de la ciencia de la cruz. El Carmelo, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas y todas las órdenes religiosas, toda la Iglesia tiene su fundamento en la cruz. Por ella Cristo salvó al mundo, y esta es la seña de los cristianos. Por eso que esta fiesta de Teresa
Benedicta de la Cruz, que ciertamente su nombre es Teresa por Santa Teresa de Jesús y Benedicta por este director espiritual, este monje benedictino, va a ir precedida de esa cruz, la cruz a la cual estamos llamados nosotros. Y hoy en día, este 9 de agosto del 2022, ¿qué podemos nosotros como terciarios carmelitas, como frailes, como monjas, como matrimonios, incluso en nuestra enfermedad, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, qué podemos hacer? Volver nuevamente a nuestras raíces más profundas, a la verdad absoluta, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Estamos viendo que después de estos siglos en que Europa, después de la Edad Moderna, empieza a tener muchas ideologías, muchas formas de decir la verdad, pero no la verdad absoluta que es Cristo, no le ha ido bien. Por eso tenemos que volver como europeos, como cristianos, como americanos, como lo que seamos, pero los que vivimos en Europa, volver a despertar a Europa de esos sentimientos profundos religiosos. No me refiero a un avasallamiento en la sociedad, no, sino que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra tolerancia, es la que tiene que abrir los caminos de diálogo y de renovación. San Juan Pablo II, cuando proclamó a Teresa Benedicta de la Cruz como copatrona de Europa, decía que habían dos pilares fundamentales que ella vivió para nombrarla patrona de Europa y que nosotros podamos seguir ese camino. Es el diálogo con las demás religiones y con los que no creen, y la renovación. Vivir anclados en la cruz de Cristo, que no pasará nunca. Y a través de eso renovar nuestra vida de fe en nuestros hogares, familias, parroquias, comunidades, conventos, monasterios, ONG, negocios, incluso en mi misma soledad. Muchos de vosotros estáis limitados de ir a la parroquia, a un convento, a una iglesia, a una procesión, a un acto piadoso, pero el arma que en el Carmelo, como en la iglesia, se pide, es el sacrificio a través de nuestras obras heroicas, no por nosotros, sino por el primer mártir, el gran héroe, el amor de los amores, el que siendo Dios se rebaja a toda humillación por salvarme a mí, por salvarte a ti. Amado hermano, amada hermana, el Carmelo, como todas las órdenes religiosas, tienen algo que decir. Y esta escuela de santidad que tenemos en los Carmelos no está dirigida solamente a frailes y monjas, está dirigida a ti, madre, abuela, padre, abuelo, comerciante, trabajador, asalariado, voluntario, a todos. El Evangelio es vida y lo fue desde el siglo I después de Jesucristo hasta el 2022 y hasta el fin del mundo. Nuestra vida no es recrearnos en los santos y qué hermosos son, es imitarlos. Igual que el amor a la Virgen significa ese vivir en obsequio del amor que es Cristo. Y viviendo como Él, imitaremos las virtudes de esta mujer, que fue traspasada por esa espada como le profetizó Simeón. Por eso le vamos a pedir a Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa, que nos enseñe a hacer una Europa nueva, dentro de sus cenizas cristianas, que volvamos a reconocer la verdad de Cristo en nuestras familias, vidas, en nuestra sociedad. Ese es el mensaje, por eso es copatrona de Europa, para que podamos también por medio de los santos hacer que esta Europa vuelva a arder en esperanza, en amor, en caridad, en cristianismo. Y el cristianismo no se cierra así, como Teresa Benedicta de la Cruz. Teniendo la verdad, la ciencia de la cruz, la verdad de Jesucristo, podemos dialogar con todas las religiones. Tito Bratzmann lo hizo y fue el primero que dio la vida gustosamente porque la dio primero su Maestro y su Señor. Por eso le vamos a pedir a Teresa Benedicta de la Cruz, que nos enseñe a amar la cruz, y le vamos a pedir en este martes de agosto que nos enseñe a amar a su esposo Jesucristo a través de la cruz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Teresa Benedicta de la Cruz, intercede por nosotros. Señor de los milagros, ruega y ruega por tu pueblo.